Hola, hola, Hola Leo, al fin hola. solucionado. ¿Me escuchás? ¿Sí? ¿Te escucho bien? Ah, bien. Ahora te escucho, pero no te veo. Ahora vamos a iniciar video. Ahora, Ahora sí, todo joya. ahí está. No Vamos tenías... configurando. Lo que pasa es que cambié de teléfono, Ah, bueno, bueno. así que Che, bueno. a ver, estamos con toda esta locura de hacer cosas vía online, ¿no? Ahora nos comunicamos más por Sí, las está. redes. ¿Qué tal vos en tu aislamiento? Bien, en la parte laboral, sabes que hemos migrado hace bastante tiempo a la virtualidad, digamos. Ujú. Así es que sí cambió un poquito por el tema bueno, del tema este del aislamiento, pero en realidad, digamos, el tema de trabajar con LMS, el tema de trabajar con Noatech, con los equipos en la parte virtual, digamos, no ha sido tanto la modificación. Así es que contentos. O Fíjate que sea, cómo la realidad ¿con supera quién la estás teoría. trabajando? ¿O qué plataforma estás Estamos manteniendo? trabajando bien. Por orden del Ministerio de Educación, estamos trabajando con el Classroom. Eh, no es, digamos, la mejor LMS, en el sentido de que no se le puede agregar, no se puede hacer una LMS muy dinámica. Entonces, pero digamos las directivas son esas, trabajar con Classroom. En este momento estamos trabajando con nivel superior, tanto de lo que es el ciclo del trayecto de informática y en el 6006, que es un terciario de recursos humanos. ¿Y cómo resulta la experiencia por ahora? La experiencia está buena, o sea, en el sentido de que, como te decía, esta realidad que nos inunda, que nos toca, ya, digamos, está viendo cómo nosotros que venimos trabajando desde la teoría del fenómeno de las multipantallas, el hecho de trabajar con alumnos tecnófobos, la mayoría ya son tecnófilos, es enriquecedora, es enriquecedora. Recuerda que nosotros tratamos de recorrer con nuestros estudiantes los caminos que ya hemos recorrido. Bueno, la idea era un poco que charlemos sobre el impacto que están teniendo justamente las plataformas de educación a distancia, que nos agarran en este momento de crisis, de aislamiento y casi como de sorpresa por lo del COVID-19. Te quería un poco preguntar y que charlemos sobre cuáles son las posibilidades eh, que presentan estas plataformas o la llamada educación a distancia frente a la educación tradicional, que es un poco lo que se está viendo ahora, ¿no? Esta tensión Sí, entre las viejas formas de enseñar y aprender y las novedosas formas que nos presentan las tecnologías. sí, recordá que ya Narodowski había señalado esta crisis, ¿no? Que teníamos instituciones del siglo XIX, teníamos docentes del siglo XX y tenemos estudiantes del siglo XXI. Entonces, esa experiencia que ya se venía viendo, de golpe la realidad como que supera. Pero fíjate qué preponderancia tiene en este momento el hecho del fenómeno multipantalla versus algo hegemónico, algo instituido, como es el papel, lo impreso, ¿sí? Dentro de las escuelas, ¿no? Fíjate que siguen las escuelas con el tema de la biblioteca, entonces ese cambio que produjo todo esto viene a profundizar esa mirada de Narodowski. Y básicamente tenemos alumnos tecnófilos que son del siglo XXI, y también tenemos que reasumir nosotros nuestro rol, ¿no? Los educadores. Ya no somos ese faro, ese centro del conocimiento, sino somos una guía, somos unos referentes sobre contenidos, ¿Vos seguís ¿sí? pensando que los pibes o las nuevas generaciones son adeptas a las tecnologías o un poco frente a esto eh, se manifiestan ciertas falencias o todavía capacidades
a, a adquirir por parte de los estudiantes o los chicos que están en los distintos niveles educativos, porque de alguna manera esto pone de manifiesto las brechas y la poca inclusión que a veces promueven las tecnologías. Bueno, básicamente lo que yo considero que estos alumnos tecnófilos tienen mejores habilidades que yo, ¿sí? Porque básicamente, digamos, las habilidades ellos ya vienen adquiriendo a través de su praxis continua. Eh, a ver, por ejemplo, trabajo mucho yo con reflexividad, exotizamos lo cotidiano, ¿sí? Y por ahí el estudiante, eh, digamos, ahí en ese caso yo coincido con lo que dice Leonardo Murolo, que él habla de las tecnologías como herramienta desde el punto de vista cultural. Yo coincido con esa mirada. La tecnología son herramientas que nos tienen que simplificar la vida. El rol en este momento del tecnólogo educativo es eso, es proveer, guiar con herramientas nuevas a estos estudiantes. Pero ya no como yo docente centro del conocimiento, que yo voy a desarrollar esas habilidades, no, yo las voy a acompañar, voy a llevar a ese estudiante a un punto de incertidumbre y a partir de esa incertidumbre va a poder dar soluciones. Yo pienso que a veces en educación el tema de las palabras como incertidumbre, conflicto, tiene una mala prensa. Pero sin embargo, situarlo al estudiante y te va a dar eh, 20 tipos de soluciones mejores, ¿sí? Entonces, el paradigma primero es entender que estos estudiantes tienen mejores habilidades digitales que nosotros, ¿sí? Porque eso es lo que tiene la tecnología. Se naturalizan y el sujeto piensa que esas herramientas, esas tecnologías siempre estuvieron ahí. Por ejemplo, esto, Zoom o WhatsApp, es algo normalizado ya, pero sin embargo no siempre estuvieron ahí. Pero la tecnología hace eso, ¿no? Hace de que nosotros pensemos que es una extensión, cognitiva o no, de nuestro trabajo. ¿Sí? Entonces, si yo me corro de ese lugar como docente, el lugar del centro del conocimiento, y apoyo más lo que decía Freud acerca de la comunidad de aprendizaje, donde no todos aprenden de uno, sino 31 aprendemos de todos, va a cambiar el paradigma. ¿Sí? Sí, perfecto. Por ahí, esta crisis y particularmente cómo impacta en la educación presencial, en la educación tradicional, nos plantean a los docentes, como vos decís, corrernos del eje de pensar que somos el centro del acto educativo, ¿no? Por supuesto que es eh, casi como provocador frente a una institución que tiene siglos de existencia y que hoy pensarnos nosotros como tutores o como guías de los estudiantes, no nos cabe mucho la idea, ¿no? Seguimos teniendo el control, el monopolio del conocimiento y a veces no queremos salir de esa zona de confort, de prestigio y hasta de poder, en la que, como vos decís, 31 pibes y pibas interpelan diariamente tu conocimiento. Y básicamente, ¿para qué sirve el conocimiento? ¿No? Vos hablabas de trabajar con la realidad y a veces el conocimiento científico, escolar, está alejado de la realidad. Y ahí está el desafío, ¿no? Y hoy nos encontramos con eso. Esta es la realidad. No tenemos los libros, no tenemos las aulas, no tenemos los recursos didácticos, solo tenemos herramientas tecnológicas y no sabemos cómo usarlas básicamente, ¿no? Claro, totalmente. Ahí, digamos, ese es el encuentro. Tenemos docentes del siglo XX, como decía Narodowski, que son generalmente tecnófobos, que seguramente la forma en que ellos aprendieron no tiene nada que ver con las nuevas formas de aprender, porque básicamente lo que tenemos en este momento son problemas de percepciones. Por ejemplo, las personas consideran que, por ejemplo, que la escuela es una institución democrática y la escuela es una institución verticalista. Ujú. Hay dos instituciones en el mundo que usan uniforme. Una son las cárceles y otras son las escuelas.
Claro, un Entonces, poco parte de en esa la... mala percepción o esa percepción difusa, es una institución verticalista, con defectos y bueno, y más básicamente por eso. Después, el rol nuestro, fíjate, que en este caso, Narodowski tiene un cuento muy interesante acerca de eso, porque él habla de que si hacemos un viaje en el tiempo, ¿sí? Nos vamos a encontrar que un docente en este momento, tranquilamente del siglo XVIII va a poder dar clase. Va a encontrar el pizarrón, va a encontrar cierto orden en el aula, va a encontrar su tiza, ¿sí? Sus contenidos enciclopedistas. En cambio, un médico del siglo XVIII no va a poder hacer su trabajo, porque va a desconocer la anestesia, por ejemplo. Todo es instrumental. ¿Se entiende? O sea, Sí, sí. nosotros, este momento de crisis, a pesar de que tiene una palabra negativa, el tema de crisis, no, tiene que ver con cambios, y tiene que ver con cambios positivos. Yo, por ejemplo, vos sabés que el año pasado presentamos una investigación para el UPN, donde acá en Salta me decían que no era necesario un ABA, un aula virtual de aprendizaje. Y sin embargo, fíjate, que no pasó ni siquiera un año, pasaron 6 meses, y es la única forma de seguir adelante. ¿Sí? Entonces, digamos, está interesante el trabajo de ser investigador social, y también es interesante mi rol de tecnólogo educativo, ¿sí? Poder prever este tipo de situaciones. Bien, ahí vos mencionaste algunas ideas que planteaste en tu tesis. No te presenté, pero vos sos especialista, licenciado en comunicación y docente, profesor. Especialista Profesor, en sí. las Soy especialista en tecnologías. desigualdades humanas, en tecnologías educativas y soy licenciado en tecnología educativa. Digamos, siempre Perfecto. trabajé con la parte de tecnología y en la parte humana. O sea, soy como un tecnólogo humanista, una cosa así. Bien, es lo que necesitamos en estos momentos entonces. En tu Sí, sí. tesis, en tu tesis justamente, si nos podés sintetizar, ¿qué es lo que planteas? Yo en algún momento publiqué en Facebook un posteo, un pensamiento en voz alta, y planteaba esto, ¿no? De que la educación a distancia está llena de anglicismos, muchas palabras en inglés, muchos términos que incorporamos, ¿no? E-learning, Coincido. edutubers, Sí. LMS, Play, y vos en tu ¿sí? tesis, ABA. ABA, ahora sumamos una nueva sigla, así que Sí. háblame un poco de esa ecología o ese ecosistema de las plataformas de e-learning o educación a distancia que vos abordaste en tu tesis y particularmente cuál fue la experiencia de trabajar con, no sé si la llamada inteligencia artificial, pero sí los comandos de voces, una nueva Sí. forma de interactuar con las máquinas. Sí, sí. Bueno, yo seguí la misma línea que habla Murolo acerca de las tecnologías como herramientas. ¿Sí? Yo soy consciente de que tanto las tecnologías educativas como cualquier tipo de tecnología son herramientas. ¿Y para qué sirven esas herramientas? Para facilitar nuestro trabajo. ¿Sí? De golpe nosotros nos encontramos, tanto en mi rol de estudiante como en mi rol de docente, con el hecho de tener que escribir la tesis. ¿Sí? Porque el formato académico así lo exige. ¿Sí? En formato papel, volvemos de nuevo a la preponderancia del papel dentro de la educación, lo físico. Entonces, lo que hice yo fue hacer la primera tesis elaborada íntegramente con voz. O sea, me propuse yo mismo a no tipear ni siquiera un signo. Y para eso desarrollamos un software especial con unos estudiantes, porque también creo en lo que decía Freire, en una de las máximas, acerca de la comunidad de aprendizaje. Entonces, con mis estudiantes de la Tecnicatura en Informática, desarrollamos a partir de una APK que salió en los teléfonos Pixel de Google, el Google Recorder, modificamos esa APK y a partir de ahí comenzó a identificar lo que es la voz. Y a partir de ahí la tesis no se escribió, se dictó. ¿Sí? Ahora, el nexo que tuvo con la inteligencia artificial, utilizamos asistentes virtuales de inteligencia para que la tesis pueda ser interpelada. O sea, yo a través de la lectura de la inteligencia artificial de estos asistentes, podía interpelar y podía ir modificando, porque a mí lo que me interesaba es que tenga un lenguaje sencillo, un lenguaje académico, que se ajuste a los requerimientos de la UTN,
pero que sea sencillo, que sea entendible. A su vez esto sirvió porque como trabajo con desigualdades urbanas, me gusta trabajar con la etnografía, que es una herramienta de antropología. Entonces trabajé con 2 casos, o sea, 2 cursos de la Tecnicatura en Recursos Humanos, implementando el ABA. Al principio costó horrores, porque, digamos, desde lo institucional me decían, bueno, tenemos gabinete informática, pero yo considero que tenemos que dejar de lado ciertas plataformas. Por ejemplo, plataforma de Windows, que nos pasa constantemente una característica de la tecnología. Cuando más la necesitamos, más va a fallar. ¿Sí? Entonces a veces los tecnólogos necesitamos ese tiempo para adaptar. ¿Sí? Entonces, la idea era sacar el clásico gabinete de las instituciones, porque están en mal estado, las clásicas máquinas de conectar, porque la verdad que ya cumplieron su rol y honestamente están en mal estado también, pero hay algo que tienen los alumnos, que son los CELU. O sea, casi el 99% de los cursos tienen CELU. Entonces nosotros tenemos que trabajar con eso e introducir, qué es lo que nos está faltando en este momento eh, con el tema de educación acá en Salta, es incluir lo que se llama herramientas M-Learning, ¿sí? Que serían herramientas de aprendizajes móviles. Los chicos tienen pequeñas computadoras en su bolsillo. Tenemos que aprovechar eso, Bien. ¿sí? En relación a eso, es cierto que las tecnologías cada vez se van haciendo mucho más pequeñas, más portables, más accesibles, pero algo que emergió con todo este conflicto o la crisis del aislamiento es la cuestión de la conectividad. Sumado, digo yo, también porque estos días me sirvieron para reflexionar un poco, de vez en cuando lo hago, también impacta sobre la movilidad, ¿no? Esto de no poder salir al espacio público para poder conectarme o interconectarme a distintas redes que dispongo en la biblioteca, en la universidad o cualquier espacio público abierto. En relación a esto, bueno, vos cómo encarás la cuestión de la conectividad, pensando incluso que tu modelo eh, propuesto es el del mobile learning o el mobile learning. ¿Cómo Sí. podríamos resolver esto de la conectividad en el espacio público y la accesibilidad a los contenidos que disponemos en la red? Bien. Básicamente, importante el rol del Estado, ¿no? Importante el rol de políticas públicas. El año pasado tuve la experiencia de tener alumnos de políticas públicas, un área que yo desconocía, y me quedó algo de ellos. Me dijeron que todo ser humano es político, y lo político es hacer y no hacer cosas, ¿sí? Entonces ahí creo que está el desafío. Primero, el rol del Estado, políticas públicas. Yo en varios papers he visto que se tiene la movida de hacer el Internet como un derecho universal, que me parecería interesante. Hay experiencias que demuestran que es posible. Pero bueno, en este momento, digamos, básicamente pienso que, bueno, que las políticas no han sido acertadas como todo, pero creo que se puede mejorar, ¿sí? A través del tema de la fibra óptica, a través de ARSAT, que dinamizó un poquito el proceso, ¿no? Pero, digamos, yo trato de no trabajar ni de forma muy optimista ni muy pesimista, sino trato de trabajar con la realidad, trabajar con lo que tengo, con lo que hay. Y recordar que la tecnología no es solamente online, sino podemos trabajar en modo offline, ¿sí? Ahí está lo interesante también. Ahora habría que pensar en este momento cómo hacemos para que estos chicos trabajen en modo offline. Simple. Podemos trabajar con reflexividad. Ok, ¿Sí? ahí te voy perdiendo un poco en la conexión. Fíjate que, sí, te decía que hay un trabajo interesante de Melina Furman acerca de preguntas para pensar. Ujú. ¿Sí? Y cuando vos trabajas con reflexividad y con preguntas para pensar, no necesitas estar muy conectado a la red. Ahora, para presentar esas producciones, sí. ¿Sí? Pero nosotros como docentes tenemos que saber que yo puedo presentar un AP, pero tengo que estar preparado para que 30 alumnos me presenten un APK o un trabajo mucho mejor de lo que yo hago. ¿Entendés?
empecemos a corrernos de ese lado, de ese centro, digamos. ¿Sí? Pero hay muchas palabras, así como me pareció interesante lo que señalaste acerca de que todo lo que es tecnología educativa, sí es verdad, ese, estos términos ingleses que nos inundan, eh, pero también, digamos, en educación tenemos que tratar de trabajar de modo crítico. Vos fijate, Ujú, la noción nada más de alumnos, nosotros estamos hablando de alumnos, personas sin luz, claro. ¿sí? Etimológicamente del griego también viene sin alimento, pero bueno, nos quedamos con el término sin luz. Te aseguro que yo tengo menos luz que muchos de mis alumnos, ¿sí? Entonces, digamos, democratizar el conocimiento se trata de eso, de hacer aparecer al otro. Ya lo decía Vygotsky con el famoso andamiaje. Cuando lo ponemos, por ejemplo, en la construcción de un hotel, vemos que el andamio después desaparece y aparece ese gran edificio. Bueno, nosotros tenemos que desaparecer también, para que aparezca el alumno. Y ahí está el contenido enriquecedor, ¿viste? Buenísimo. Estaba pensando también esto de trabajar con la realidad, de trabajar en entornos offline. Me estaba acordando un poco de qué va a pasar con la Internet de las cosas. Seguramente estos nuevos modos de aprender también tienen que ver en cómo interactuamos con los objetos, ¿no? ¿Qué vamos a aprender de los objetos y qué nos pueden llegar a enseñar los objetos materiales o lo no humano? Ya un poco, quizás pensando, haciendo futurología, ¿cómo te imaginas que vamos a interactuar con los objetos de aquí en más? Porque todo lo que sea conectividad, todo lo que sea virtualidad, me parece a mí que se va a intensificar. En el Sí, orden de lo policíaco, como vos planteabas, ¿no? De los verticalismos institucionales, yo creo que esta situación refuerza el discurso político y la política de control, y por otro lado, cómo vamos a aprender en esos contextos, ¿no? Y cómo podemos desarrollar capacidad crítica reflexiva en ese entorno que promete ser tecnologizado. sí, sí, volvamos, digamos, a una de las características del ser humano, la ubicuidad. Aprendemos en cualquier lugar, ¿sí? Ya no está esa clásica división acerca de lo formal e informal que nos enseñaban cuando íbamos a la escuela, ¿sí? Nosotros vemos que las características mismas de la ubicuidad es que el ser humano aprende en todos lados, ¿sí? Entonces esa división no va más. Uh -huh. Por otro lado, tenemos el hecho de que nosotros mismos como docentes tenemos que corrernos un poquito de ese rol, ¿sí? Y estar previsto. Por ejemplo, el hecho de la pluralidad de voces. Yo durante muchos años, digamos, no podía ejercer mi papel de tecnólogo, porque no tenía la acreditación social que me avale, no tenía un título de licenciado. Pero si vos te pones a pensar, soy resultado de lo que Gartner dice de inteligencias múltiples. O sea, yo no vengo de, de ciencias exactas, Uh -huh. yo provengo de las ciencias sociales, las ciencias humanistas, pero sin embargo hago tecnología. No sé si mejor o peor, porque uno, viste, a veces interpreta, puedo creer yo que doy la mejor clase, pero no es así. Pero digamos, creo que cada docente, dentro de su especificidad, puede contribuir a esto, a que podamos trabajar, a que podamos pensar y que podamos repensar. Por ejemplo, lo que estás haciendo, sos como un divulgador desde las márgenes, porque todo tu trabajo tiene que ver con radio sin antena, tiene que ver con LabTech. Entonces trabajas con los recursos desde ese centro de periferia que tal vez nos impone. Uh -huh. Porque, fíjate, por ahí mi trabajo llama la atención porque, digamos, hago la primera tesis que no se escribe. Pero yo soy consciente de que soy desde las márgenes. Por ahí iba a tener un mejor impacto si yo era un estudiante de capital. ¿Sí? No sé si se entiende. O sea, Sí, perfecto. tratamos de eso. Ahora, ¿cómo va a continuar esto? Y vamos a continuar con la ubicuidad. ¿Sí? En este momento, yo siempre le digo a mis estudiantes, las cosas no sirven para algo, sirven para alguien. Habrá que ver para qué sirve este tipo de solución, para quiénes. Bien. Te voy a robar esa frase.
las cosas no sirven para algo, sino para alguien, es verdad. Y las tecnologías nos plantean eso, nos tenemos que apropiar de las tecnologías. Las tecnologías, ¿sí? en cierto modo, sí, nos condicionan, tienen sus barreras económicas, culturales, políticas, pero en la medida que nos apropiemos desde los márgenes, como vos estás planteando, eh, seguramente le vamos a cambiar el rumbo al desarrollo tecnológico. Así que voy voy a utilizar esa frase que me acabas de decir. Sí, sí, nosotros lo que tenemos que plantear siempre al alumno es enseñarle a dudar. O sea, cuando le planteamos una duda, porque hay dos problemas en educación. Uno, el tipo que estamos transitando, es un tipo de educación inundada. La escuela se ha transformado en un pulpo que tiene un montón de tentáculos, que está haciendo un montón de funciones y se olvida de lo primordial. ¿Sí? La tecnología va a venir y la va a hacer actualizar, quiera o no. ¿Sí? Ya nuestros alumnos, por ejemplo, eh, ya te doy un ejemplo, en el caso de dibujo técnico, los chicos sacan la foto y después lo dibujan en la casa. ¿Sí? Ya no están esperando que el docente le mida el pulso, te hablo de esa materia que es muy específica. Ya. Con el tema con el tema de las nociones, los conceptos, ya no trabajamos, porque nosotros lo que tenemos que entender es que siempre la tecnología va a estar atravesado por lo que es la obsolescencia. ¿Sí? Es una premisa que es conocida y aceptada por todos. Por ejemplo, yo tengo este celu, que lo cambié hace unos días, y seguramente lo fabricaron para 5 años. Yo lo voy a usar un año, porque va a haber ejes que va a hacer cambiar ese celular, o sea, va a hacer cambiar esa tecnología, ¿entendés? Y en este momento, digamos, hay un modelo que va a salir claramente beneficiado, que es el modelo China, que es el tema acerca de la seguridad, la ciberseguridad, ¿sí? Y bueno, nosotros vamos a salir fortalecidos, porque toda crisis trae bueno, o sea, siempre lo que llega es mejor de lo que se va. Y hace un tiempo yo estaba hablando acerca del AVA, de las aulas virtuales de aprendizaje, de un PLE, que son todos, como vos dijiste, términos, me quedo con eso, términos ingleses que denotan las herramientas, o sea, cuán no desarrollado estamos en esa materia. Pero tenemos herramientas en este momento que simplifican el uso cultural. Sí, seguro. Es un poco el mundo que vendrá. Todos están muy preocupados en qué irá a pasar con nuestro futuro próximo. Y el mundo que vendrá quizás sea donde se intensifique mucho más el control a través de las tecnologías, ¿no? Em, Algo que vos decías, hablabas de la obsolescencia tecnológica, ¿no? Y me hace pensar que también el docente eh, está de alguna manera interpelado por esa obsolescencia, ¿no? O sea, también nuestro conocimiento es obsolescente. Aprender Claro, una nueva totalmente. tecnología nos lleva un tiempo, ¿no? Quizás Sí. esa Siempre cuando le trato yo exigencia de es explicar a mis permanente. alumnos con el tema de la obsolescencia, le digo que es una regla. Es una regla, una premisa, aceptada y conocida por todos, ¿sí? Más no cuestionada. Y atraviesa a todos nuestros aspectos de nuestra vida. Esta remera está atravesada por la obsolescencia, estos lentes. Y hay unos ejes que hacen que yo cambie. Un eje económico, donde me dice que, bueno, que por muy poquito voy a tener un mejor producto. Un eje social, si yo tengo este celu que es muy viejito, y yo quiero hacer Zoom con mi profe, y no lo puedo hacer, y va a haber un eje social que me va a hacer cambiar de celu, ¿sí? Y va a haber un eje económico, que si se me llega a romper el celu, me sale más barato comprarme otro. ¿Sí? Y esa Ujú. obsolescencia, bueno, está muy desarrollada la obsolescencia programada. Yo hace varios años que vengo trabajando la obsolescencia acelerada, porque yo considero que ya no fue programado, ya el paso del tiempo en el hecho de que fue programada esa obsolescencia se aceleraron. Y se aceleraron gracias a estos tres ejes que te mostré recién, un eje social, un eje económico, que operan, ¿y qué es lo que hacen? Automáticamente es para que vos cambies el producto. No hay otra. Y te puede ser producto tecnológico, puede ser la ropa, o puede ser, no sé, el modo de sacarme la selfie.
todo está atravesado por la obsolescencia. Y es aceptado esta regla por todo. No es cuestionado. Por ahí hay veces que hay una pequeña rebeldía, ¿viste? Y es hermosa, pero no pasa de eso. Es una pequeña pero hermosa rebeldía de resistir. Buenísimo. Nos quedamos con esa última frase, ¿te parece? Si vamos ¿Parece? concluyendo esta videollamada, entrevista, un gusto poder charlar con vos a través de la tecnología. Si bien charlamos de Pero esa manera herramienta. presencial y siempre tenemos temas interesantes que nos dejan un gran signo de pregunta, eso es lo interesante de encontrarme con vos, ya sea de manera presencial como virtual. Siempre nos quedamos con Exacto. interrogantes y los reflexionamos. Así que, Sí, nada, si querés el dar tu placer es último mutuo. mensaje a la humanidad, si Ah, zafamos de esta, si zafamos de esta, lo que yo estoy haciendo es dejar recuerdos. Esto lo encontrarán, no sé, en la el APE. estratosfera. Si querés dejar tu último Nada, mensaje. que todos sabemos algo, todos ignoramos algo, y por eso aprendemos siempre. ¿Mm? La Perfecto. tecnología es eso, es la herramienta. Dale, Nos Eduardo. vemos, Nos Leo. estamos comunicando y muchas gracias. Chao, cuídate. Abrazo enorme. Abrazo Dale, enorme. Gracias. chaucito.